Nosotros nos tocaba lo que es la muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? A ver, ¿se puede visualizar la diapositiva? Sí, mi, sí se puede ver. Ah, ok, Buenos muy días. bien. Buenos días. Listo. Entonces vamos a trabajar. Es un tema pequeño nada más, no es muy amplio y se refiere a la muestra de líquido cefalorraquídeo, que también es importante para el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿no? Ujú. A ver. Muy bien. Primero, nosotros tenemos que definir o saber por anatomía dónde es que se encuentra este líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo viene a ser una sustancia o un líquido que se utiliza para o que sirve de lubricación y que circula a lo largo de nuestro sistema nervioso central. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, se puede visualizar el recorrido que hace la... A ver, un ratito. Disculpen, ¿qué pasó? Todavía se sigue viendo, ¿verdad? La imagen. Sí, mi, está bien, sigue Ah, viendo. ya, ay. Sí, sino que me llegan mensajes y aparece en la pantalla. Bueno, entonces, como les decía, este es el recorrido que va especialmente alrededor del cerebro, ¿no? Entonces, recorre cuando llega de la médula, de haber recorrido la médula espinal, alrededor de la médula espinal, pasa hacia el... A ver, apaguen su audio, por favor, porque hay un audio que está prendido. Se filtra el sonido y... Remigio, por favor, apaga tu audio, compañera. Ya, buenos días. Compañera Remigio, por favor, tu audio. No te escucho. Bueno, a ver, vamos a continuar. Entonces, como les decía, recorren, mire, este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y, Dios santo. A ver, tengo que salir del documento para poder apagarle el audio, compañero. A ver, ya. No, la voy a sacar de la sala ya. Listo. No puede pasar esto. Si no están atentos y mucho menos escuchan, que se le está pidiendo que apaguen su audio, pues eso significa que no están atentos a la clase. Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, no, sí se puede ver la diapositiva. Em, Me hacen perder la ilación. Bueno, como les estaba mencionando, el líquido cefalorraquídeo viene a ser un líquido que se recorre a lo largo del sistema nervioso central, ¿no? Alrededor del cerebro y también a lo largo de la médula espinal. Ahora, eh, nosotros tenemos una circulación de líquido cefalorraquídeo normal y en donde no se va a acumular. Como ustedes pueden ver, pasa por el cerebelo, pasa hacia el cerebro, hacia la parte de lo que son lo que viene a ser el cuerpo calloso, ¿no? Y recorre pues específicamente las capas, entre las capas meningias y
el cerebro. O sea, el cerebro tiene unas tres capas que lo protegen. La dura madre, la pía madre y el subaracnoides, ¿no es cierto? El aracnoides, perdón. Y estas tres capas de meninges, ahí es donde se encuentra este líquido cefalorraquídeo circulando, ¿no? Donde no hay ningún problema porque no va a haber ninguna obstrucción y no va a acumularse, salvo o a excepción de algunas malformaciones o problemas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, como es en el caso de la hidrocefalia. En la hidrocefalia llega el líquido de la médula, recorre las meninges, pero cuando es momento de regresar hacia la médula espinal, justo ahí es donde hay una válvula que regula la entrada y la salida de líquido, pero esta válvula no funciona adecuadamente, por lo tanto es ahí donde se acumula el líquido cefalorraquídeo y es donde se llena de líquido, ¿no? Alrededor del cerebro. Muy bien. El líquido cefalorraquídeo es una solución compleja. Baña, o sea, recorre alrededor del encéfalo y la médula espinal y suma un volumen entre 100 a 150 mililitros. O sea, no es mucho tampoco. No es que digamos que sea abundante. Es algo que se mantiene en una cantidad mínima. Es más, casi no es ni siquiera un vaso de lo que comparamos con un vaso de agua, porque un vaso de agua tiene pues 250 mililitros, ¿no? O sea, es más, todavía menos cantidad que un vaso de agua en condiciones normales. Voy a repetir. Las características de este líquido cefalorraquídeo hay que considerar primero el aspecto. Una de las, eh, una de las características bastante comunes viene a ser que es transparente, no debe ser ni ningún otro color. Es limpio y cristalino, es como si fuera agua, ni más ni menos, ¿no? Aunque en los procesos crónicos puede aparecer ligeramente opalino, o sea, un poco opaco, ya no es cristalino transparente, sino cierto o ligeramente no turbio, sino opaco nada más. En las meningitis purulentas, ahí sí es turbio completamente. Si es purulenta, entonces la secreción es espesa y encima es una secreción blanquecina, ¿no? Eso sí sería una alteración. El color normalmente debe ser incoloro y puede presentarse las situaciones patológicas. Las siguientes situaciones patológicas es, por ejemplo, cuando existe la meningitis, ¿no? En donde hay presencia de, eso no está aquí, pero hay presencia de bacterias que pueden generar la infección de las meninges y por lo tanto cambia el aspecto y el color del líquido cefalorraquídeo, donde puede haber diferentes coloraciones, puede haber verdoso, purulento, amarillo, ¿no? Entonces, o inclusive sanguinolento, eso no es normal. El volumen va en los adultos desde 90 hasta 150 mililitros. 150 mililitros es lo máximo que debe haber de líquido cefalorraquídeo, cuyas siglas se ponen LCR, ¿no? LCR, líquido cefalo. Ahora sí, eh, disculpe. Listo. Entonces, en los adultos
se considera normal de 90 a 150 mililitros, normalmente máximo hasta 150. Y en el caso de los neonatos o de los niños recién nacidos, se considera de 10 a 60 mililitros, o sea, una mínima parte, poquitito, ¿no? Esa es la cantidad que debe tener el, como les mencionaba, el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que debe contener o qué características químicas tiene el líquido cefalorraquídeo? Tiene presencia de cloruro, tiene presencia de glucosa, proteínas, ácido úrico, creatinina. El pH va a variar de 7,3 a 7,4. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea este tipo de pH? Neutro, Miss. Claro, sí, neutro, casi neutro, ¿no? Casi neutro. También contiene potasio y sodio. Muy bien. ¿Qué funciones tiene el líquido cefalorraquídeo? Actúa como amortiguador y protege de traumatismos al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es como una especie de colchón de agua, ¿no? Proporciona estabilidad mecánica y de sostén al encéfalo. O sea, va a permitir que todos esos órganos se mantengan en su sitio, tanto el cerebro como el cerebelo, como el tronco encefálico, la médula, ¿no? O sea, ya, ahora sí. Ay, Dios mío. No sé quién me llama. No sé quién me está llamando, que me interrumpe en horas de clase. Bueno, a ver, un ratito voy a cargar bien porque hay un video para que ustedes puedan ver cómo es el funcionamiento el, de lo que es el líquido cefalorraquídeo, a lo que les estaba mencionando, ¿no? Que ayuda a sostener a los órganos del sistema nervioso central, valga decir el cerebro, el cerebelo, el bulbo o el tronco encefálico y la médula espinal. Impide que estos órganos se vean afectados, ¿no? O se muevan fácilmente. Listo. Cumple con la función de nutrición del encéfalo. ¿Qué quiere decir esto?
que a medida que va circulando, también a través de estos órganos se va absorbiendo las sustancias que contienen, porque no es solamente agua, está compuesto por agua, sino como hemos visto en la anterior diapositiva, se puede apreciar que tiene cloruro, glucosa, ¿no? Que es importante para la nutrición de las células nerviosas. Aunque ustedes no lo crean, la glucosa, al final todo alimento se convierte en glucosa, no solamente los dulces, y esto va a permitir que las células nerviosas puedan alimentarse, puedan nutrirse adecuadamente. ¿Cuándo viene lo malo? Cuando esta glucosa se excede, ¿no? Ahí sí. Cuando esta glucosa es excesiva, cuando esta glucosa ya pasa de los niveles normales, ahí es donde puede generar algunas alteraciones en nuestro cuerpo, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de los valores normales o dentro de una alimentación y nutrición adecuada, puede generar muchos beneficios en las diferentes partes de nuestro cuerpo, incluyendo lo que es la nutrición de las células del sistema nervioso central. Elimina este líquido cefalorraquídeo, también elimina los metabolitos del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? O sea, todas las sustancias tóxicas que se han generado, los desechos, como va circulando, va recogiendo a su vez para poder eliminarlo, ¿no? Y así es un círculo vicioso en el cual este líquido cefalorraquídeo del cual se puede obtener muchos beneficios. A ver, no, en este no se puede visualizar el video, por eso voy a volver a compartir de otro equipo para que ustedes puedan visualizar, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Ujú. Miren, por ejemplo, cómo es que funciona el sistema nervioso, ¿no? A ver, voy a volver a repetirlo. De nuevo. Miren, ahí está. Circula por toda la médula y también por el cerebro, ¿no? Alrededor del cerebro. Y esto va a permitir que pueda recoger todos los metabolitos
que no les sirvan al organismo. Por eso es que se ve de esta manera, ¿no? Alrededor de todo de los hemisferios del cerebro y de la médula. Muy bien. Regresamos entonces, ahora sí. Ya. Vamos a ver ahora lo que es la punción lumbar. ¿Qué cosa viene a ser la punción lumbar? Viene a ser aquel procedimiento que permite recolectar lo que es la muestra de líquido cefalorraquídeo, porque es la única manera de obtener esta muestra. El paciente se va a acostar de lado con las rodillas encogidas, o sea, como en posición fetal, ¿no? Va a estar en decúbito lateral con las rodillas flexionadas hacia el abdomen y la barbilla pegada al tórax. Vuelvo a repetir, en posición fetal. Después de limpiar la espalda con yodo povidona, el médico va a inyectar anestésico local en la región lumbar, obviamente porque la cánula que se utiliza para poder introducir entre las vértebras y así sacar la muestra de líquido cefalorraquídeo es grande y es gruesa y puede producir dolor. Por eso es que previamente se tiene que colocar anestésico. Se introduce una aguja espinal generalmente en el área lumbar, en la zona de las vértebras lumbares. Ahí es donde se prefiere obtener, es el lugar ideal donde se puede obtener lo que es la muestra de líquido cefalorraquídeo. Ubicar la aguja adecuadamente y se mide la presión del líquido cefalorraquídeo y se recoge la muestra. Luego se retira la aguja, se limpia el área y se aplica un vendaje sobre el sitio, ¿no? O sea, se aplica como una especie de parche para evitar, pues, la contaminación, que sea una puerta de entrada para los microorganismos. Y con frecuencia se le pide a la persona que permanezca acostado por un momento. ¿Por qué? Porque si esta persona después de haberse hecho la punción lumbar se levanta, va a perder la estabilidad, puede sentir mareos, náuseas, puede vomitar, entonces es preferible que se mantenga en esa posición por unos minutos, ¿no? Así se ve una punción lumbar. Vamos a ver, ¿no? A ver, un momentito. Recordemos primero que el líquido A ver, cefalorraquídeo es un ahora sí. líquido de aspecto claro e incoloro, como lo vemos aquí. Parece que yo hubiera tomado este tubo de ensayo y hubiera puesto agua pura, así de claro e incoloro es. Tiene un volumen de 150 mililitros total, una velocidad de producción de 0.5 mililitros por minuto, lo que quiere decir que en 5 horas ya se recambia todo esto. Una presión de 60 a 150 milímetros de agua, esto es muy importante, que la presión se ve aumentada fisiológicamente cuando hay aumento de la presión abdominal, o sea, cuando hay tos, esfuerzo físico, estornudos, y que puede disminuir si sacamos el líquido cefalorraquídeo muy rápido. Este rango es muy importante porque el encéfalo funciona adecuadamente con esta presión. Tenemos también la proteinorraquia, es decir, las proteínas en líquido cefalorraquídeo, que normalmente son de 15 a 45 y son a expensas de la albúmina. Pero cuando hay una infección, un proceso infeccioso en el sistema nervioso central, aumentan las proteínas a expensa de las inmunoglobulinas, que también son proteínas, porque entrarían células del sistema inmune a atacar a la amenaza, liberan estas proteínas y estas estarían aumentadas. También tenemos la glucorraquia o la glucosa en líquido cefalorraquídeo, que normalmente
corresponde a 2/3 de la glucemia. O sea, si nosotros tenemos una glucemia de 75, ahí tendríamos una glucosa, una glucorraquia de 50, si fuera más alta tendríamos hasta 85. Y recordemos que en una infección entran células del sistema inmune que consumen esa glucosa, también el propio agente infeccioso puede consumir esa glucosa, entonces ahí se alteraría esta razón de 2/3 y habría una disminución de la glucosa. Tiene un cloro de 120, 130 y unas células, esto es muy importante recordar, que son muy poquitas justamente porque los plexos coroides no dejan pasar células de 0 a 3 y que son por milímetro cúbico y que principalmente son linfocitos, o sea, monomorfonucleares. Tendremos que preocuparnos o asumir como anormal si el predominio fuera de polimorfonucleares, o sea, digamos de neutrófilos. Ahora sí, para hablar de la punción lumbar, recordemos que, bueno, acceder al espacio subaracnoideo es algo anatómicamente muy complejo, muy difícil, y como no vamos a atravesar el cráneo ni tampoco la médula alta, lo que se debe hacer es acceder hacia la región lumbar. ¿Por qué? Porque en este punto recordemos que la médula espinal solamente llega hasta nivel de la vértebra L1, así que de ahí para abajo podemos pinchar y solo estaría la caudequina con abundante líquido cefalorraquídeo para poder extraer justo de ahí. La técnica consiste en atravesar una aguja que pase entre las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, cosa que no tenga que atravesar ninguna estructura tan dura como el hueso y acceda al espacio subaracnoideo. Usualmente se hace entre L3 y L4 o entre L4 y L5, eso ya depende cómo se decida cuál sería la mejor técnica para poder ingresar el punta de la aguja aquí y obtener la muestra que necesitamos. Entonces las estructuras que se atraviesan con la aguja para llegar a este espacio son primero que todo la piel y la fascia superficial. Después tenemos el ligamento supraespinoso. Recordar esto es muy importante, esto se toma siempre. El ligamento supraespinoso es un ligamento que pasa por la línea media o sea, por la parte posterior de cada apófisis espinosa lumbar. Esto es importante porque como la aguja va a pasar por la línea media, siempre se va a atravesar este ligamento primero. Luego el ligamento interespinoso, que es el que está entre cada apófisis espinosa. Luego el ligamento amarillo, que ya sería el que nos da la puerta de entrada hacia el canal vertebral. Y ya en este tenemos importantísimo recordar que se pasa por el tejido conectivo del plexo venoso. Esto es muy importante porque si la aguja llega solamente hasta aquí, podría solamente botar muestras de sangre porque pinchó el plexo venoso. Y nosotros pensaríamos que se trata de una hemorragia subaracnoidea, pero en realidad no. En realidad lo que pasó es que la aguja se quedó hasta ahí. Entonces es muy importante que la aguja atraviese la dura madre, que está, como su nombre bien lo dice, es durísima. O sea, se atraviesa e inmediatamente se atraviesa la que está atrás, que es la aracnoides. Adelante. Y una vez atravesada la aracnoides ya llegamos al espacio subaracnoideo, donde ya, situada ahí la punta de la aguja, ya podemos obtener nuestra muestra. En cuanto a la técnica, debemos recordar que tiene que ser el paciente en una posición encorvada, ya sea sentado como lo vemos aquí o en decúbito lateral derecho. O sea, las dos da lo mismo siempre y cuando la espalda esté así. O sea, el cuerpo esté flexionado sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque esto facilita la separación entre las apófisis espinosas. Si el paciente se incorporara, se pusiera recta, la posición erecta, ahí las apófisis espinosas, el espacio se reduciría. Eso dificultaría bastante el paso de la aguja, entonces por eso siempre se prefiere esto y que el paciente mantenga esta posición durante toda la extracción. O sea, siempre explicar al paciente esto, que esto le va a doler, es bastante molesto, pero que tiene que hacerlo bien para que pueda hacerse correctamente el procedimiento. Ahora, la aguja que se utiliza es una aguja, pongámosle entre comillas, como que doble. Tiene una aguja por fuera y una aguja por dentro, o sea, una aguja que va dentro de esta. ¿Por qué? Una aguja que va dentro es la aguja dura, la que está que tiene dos funciones: atravesar los tejidos duros, que ya habíamos mencionado que igual siguen siendo duros, no tanto como el hueso, pero igual son duros, y sobre todo que no se quede parte de este tejido dentro de la aguja que va a extraer el líquido, ¿sí? Para que no se tape y no tengamos que pinchar otra vez. Entonces lo que ocurre es, se pincha, o sea, se ingresa la aguja y después se retira la que estaba perforando, cosa que quede esta con el huequito para que por aquí ingrese el líquido cefalorraquídeo y comience a gotear, como lo vamos a ver aquí. Se deja puesta la aguja, se pone el tubo y vamos a esperar gota por gota. Usualmente se espera que goteen de unas 30 a 60 gotas por tubo, usualmente se recogen 2 tubos, ya depende de lo que se quiera estudiar, pero importantísimo se hace esto: se deja la aguja puesta y que normalmente por presión, usualmente le haces al paciente que converse un poco, que
que igual, sin moverse de su posición, para que comiencen a caer las gotas sobre el tubo. Tú me dirás, ¿y por qué no se hace lo de la sangre? Que normalmente tú haces una flebotomía y extraes la sangre de lo que necesites en ese momento. No, porque recordemos que la presión del líquido cefalorraquídeo, mantenerla en valores normales es muy importante. Si tú extraes el líquido cefalorraquídeo de las malas, generarías una caída de la presión súbita que afectaría al tejido encefálico. Entonces, por eso se espera que caiga gota por gota hasta llenar lo que necesitemos. Ahora, ¿qué te pudiste dar cuenta de esta foto de acá? Que mira, el líquido habíamos dicho que era claro e incoloro, pero aquí está goteando un poquito con un tinte rojo, con un tinte hemático. Esto quiere decir una hemorragia subaracnoidea aguda, lo más probable porque la sangre sigue roja. Y siempre es importante recordar una cosa: cuando el líquido cefalorraquídeo no cambia su aspecto, o sea, sigue siendo claro, pero se vuelve amarillo, lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo santocrómico, eso quiere decir un sangrado viejo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, que normalmente es roja, ya se transformó, o sea, ya pasó suficiente tiempo para que se transforme en bilirrubina y haga colorear de amarillo el líquido cefalorraquídeo. Eso no hay que confundirlo, en cambio, por cuando el líquido cefalorraquídeo se pone turbio. El aspecto turbio, en cambio, el aspecto purulento, eso ya da más indicio a que se trate de una infección más que de un sangrado. Ahora veamos el análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Se le llama citoquímico porque se estudia el citológico y el químico. Entonces, primero, tomamos el tubo y a simple vista lo que se puede ver son las características físicas, es decir, el aspecto y color, que habíamos comentado un poco sobre esto ahorita. En el citológico se toma del sedimento y el químico del sobrenadante. ¿Qué quiere decir? Como en la parte baja del tubo se aposa lo de mayor peso molecular, aquí vamos a ver a las células. En cambio, en la parte de arriba del tubo vamos a ver la parte química. Entonces, en el citológico, que es el estudio celular, vamos a hacer un conteo de las células, a ver cuántas hay. Vamos a hacer tinciones, principalmente la tinción de Gram, para ver si hay bacterias. Si es que estoy pensando en una meningitis tuberculosa, puedo pedir una tinción de Ciel-Nielsen para ser un poco más específico. Y vamos a hacer la tinción de Wright-Giemsa para la fórmula diferencial, para saber si es que las células que están ahí del sistema inmune son o polimorfonucleares o monomorfonucleares. Esto es muy importante, ya vamos a ver para qué, para el diagnóstico diferencial. También tenemos el análisis químico, en el cual vamos a ver la glucorraquia, recordemos 2/3 de la glucemia, eso ya lo comenté, y la proteinorraquia, los valores normales de 15 a 45. Ahora vamos a ver esta tabla que les puse de cada parámetro, o mejor dicho, cada tipo de líquido cefalorraquídeo, como se lo puede ver, con cada aspecto por separado. Entonces, lo que tenemos primero es un patrón normal. El patrón normal, ya habíamos aclarado todo esto. Tal vez mencionar que la fórmula diferencial, a lo que me refiero es que predominan más los monomorfonucleares, es decir, linfocitos, monocitos. Y esto de aquí es la relación de la glucosa del plasma, o sea, la glucemia, sobre la glucorraquia, es decir, la glucosa del líquido cefalorraquídeo, que es de 2/3, o sea, 0.6 transformado a decimales. En un patrón bacteriano, en una infección por bacterias, lo que vamos a encontrar es una presión aumentada, un aspecto purulento, se lo ve, es bastante característico del tubo, unos leucocitos altos, o sea, de 1000 a 10.000, esto es también bastante característico, una fórmula diferencial de predominio de polimorfonucleares, es decir, principalmente neutrófilos, de más del 60% de todas las células contadas. También tenemos proteínas elevadas, glucosa disminuida, ya habíamos hablado por qué se disminuye la glucosa, y una relación menor a 0.3, es decir, la glucosa, pese a mantenerse normal en sangre, disminuye bastante en el líquido cefalorraquídeo, igual, por lo mismo que ya habíamos dicho. En el patrón viral podemos tener que la presión puede ser normal o aumentada, ya dependiendo del grado de meningitis viral o encefalitis, o ya depende del virus. El aspecto es blanquecino, unos leucocitos elevados, pero no tantos, hasta 1000 más o menos. Una fórmula diferencial, eso sí, que tenga monomorfonucleares más del 80%, unas proteínas de 50 a 100, igual elevadas, pero con un igual limitante. Una glucosa que puede ser normal, porque igual básicamente los virus no consumen glucosa, no consumen nada, no hacen metabolismo, así que por ese lado fresco. Entonces se conserva la relación plasma líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, ya para terminar, la tuberculosis, que igual es una infección bacteriana, pero que se manifiesta de una manera diferente, o sea, es diferente a las demás bacterianas, por eso la puse aquí aparte, que tiene una presión aumentada, un aspecto macroscópico reticular, es bastante característico, como en redes se torna el líquido, unos leucocitos bajos, o sea, de 5 a 500, unos polimorfonucleares más de 50, importante recordar esto,
pero esto es bastante característico, las proteínas pueden ser o ligeramente elevadas o estúpidamente elevadas. O sea, puedes encontrar valores de hasta 3000 proteínas ahí. Esto es como que típico de la tuberculosis, de la meningitis tuberculosa, de hecho. Una glucosa disminuida y también una relación disminuida, pero no tan marcadamente disminuida como en las demás bacterias. Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Espero que este video les haya servido. No olviden suscribirse. Si es que tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, colóquenme en los comentarios de acá abajo y suerte en sus estudios. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver el líquido cefalorraquídeo, qué es, dónde se forma, para dónde va, qué funciones tiene, qué características le conforman, todo eso lo vamos a ver aquí. Entonces recordemos que este es un líquido donde está inmerso el encéfalo y la médula espinal. Es un líquido que les está recubriendo en todo momento y que es el líquido más limpio que tiene el cuerpo, el más estéril. Aquí yo les traje una muestra que quiero que vean que se ve como agua de rocas, o sea, se ve como si hubiera cogido estos tubos de ensayo y los hubiera puesto a llenar agua de la llave. Así de puro y de limpio es este líquido. ¿Dónde se produce? En los plexos coroideos. ¿Y dónde termina? En los senos venosos de la dura madre. Aquí lo podemos ver mejor. Dentro del encéfalo va a llegar sangre por las arterias. Estas son las arterias, estos son los plexos coroideos que se ven acá. Y en lo que se escapa solamente es líquido, es decir, estos son filtros que permiten que no pasen todos los componentes de la sangre, sino solamente la parte líquida, para que solo entre eso al sistema nervioso central. Luego este va a remojar al cerebro por dentro, por fuera, luego se va a ir al espacio subaracnoideo, y en el espacio subaracnoideo, que es esto que en el gráfico de abajo que podemos ver, que es este espacio blanco, este es el espacio subaracnoideo, finalmente el líquido cefalorraquídeo se escapa hacia la circulación a través de las vellosidades aracnoideas hacia los senos venosos que tiene la dura madre. Esto es donde se recoge la sangre venosa. Aquí se mezcla con la sangre venosa y finalmente toda la sangre venosa se va a ir por los senos hacia la vena yugular interna, terminando así su circulación. Ya lo voy a explicar un poquito más detalladamente. Ahora veamos las características. Tenemos que es un líquido de aspecto claro e incoloro, tiene un volumen de 150 mililitros total, tiene una velocidad de producción de 0.5 mililitros minuto. Esto querría decir que todo esto se intercambiaría en unas 5 horas aproximadamente. También tenemos que tiene una presión de 60 a 150 milímetros de agua, unas proteínas. Esto es importante. Las proteínas en el líquido cefalorraquídeo tienen el nombre médico de proteinorraquia. Entonces la proteinorraquia normal es de 15 a 45 miligramos de cilitro, la glucorraquia es de 50 a 85. Esto también es importante destacar que la glucosa que está en el líquido cefalorraquídeo va a equivaler a unos 2/3 de la glucosa que está en sangre. Es decir, que este valor de 50 sería para una glucemia de 75, por ejemplo. Sí, o sea, son los 2/3 de 75. Entonces, si un paciente diabético tiene mucha azúcar en sangre, también va a tener mucha azúcar, es decir, mucha glucorraquia. Sí, eso es para que lo entendamos mejor. Un cloro de 120 a 130. Y mira, fíjate en esto. Células solo tiene de 0 a 3 linfocitos por milímetro cúbico. Es decir, no pasan células al líquido cefalorraquídeo salvo una cantidad así de ínfima. Luego en las enfermedades es que aparecen muchas más. ¿Qué funciones tiene? Funciona como amortiguador, o sea, funciona como colchón de agua para el líquido, para el encéfalo y para la médula, da una estabilidad mecánica y apoyo para el cerebro, brinda una reserva y ayuda para los contenidos del cráneo. ¿Con qué me refiero a esto? Que si el cráneo en algún momento comienza a formarse un tumor o una colección de sangre adentro, como el cráneo no puede expandirse porque es hueso, la presión intracraneal aumentaría bastante. Entonces lo que puede hacer el líquido cefalorraquídeo para compensar este aumento de presión sería eliminarse más rápido. Cuando el líquido cefalorraquídeo se elimina más rápido, da más espacio para esta nueva masa y ayuda a que el paciente no se muera tan rápido. ¿Sí me entienden esta parte? También nutre el sistema nervioso, elimina los metabolitos, y esto también es un poquito discutido, pero ya se ha comprobado también que es una vía de secreciones de la glándula pineal hacia la hipófisis, es decir, para no tener que pasar solamente por la sangre. Y el líquido cefalorraquídeo va a transitar por un sistema llamado sistema ventricular. ¿Por qué se llama así? Porque está integrado por ventrículos, es decir, por cavidades que están dentro del cerebro, por donde se acumula el líquido, por donde se produce y por donde va a ir transitando. Entonces, primero que todo tenemos a los ventrículos laterales, que son estos que tienen forma de C. Hay dos, uno izquierdo, uno derecho, y que están integrados por un cuerpo que está localizado en el lóbulo parietal, un asta anterior que se va hacia el lóbulo frontal, un asta posterior que se va hacia el lóbulo occipital y un asta lateral que se va hacia el temporal, dándonos una forma como de una C
una C invertida con una cola. Esa sería la forma de un ventrículo lateral. Luego tiene estos agujeros de acá, que son los agujeros de Monro, un izquierdo y un derecho, que permiten comunicarle con una tercera cavidad que se le llama el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo está dentro de las estructuras del diencéfalo, está atravesado por la adhesión intertalámica, es decir, por el tubo que conecta al tálamo izquierdo y al tálamo derecho, y luego se continúa por un conducto hacia abajo que se le llama el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio o acueducto cerebral atraviesa el mesencéfalo y le conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y de cuarto ventrículo ya vamos a ver qué pasa después. Entonces aquí tenemos el sistema ventricular solito. Aquí está sin cerebro, aquí está solito para que lo veamos y repasemos. Este es un esquema, el orden en el que va a transitar. Entonces tenemos los laterales que pasan por el agujero de Monro, que se van al tercer ventrículo, que es este, van a pasar el acueducto de Silvio, que es este acueducto, es un conducto que está ahí atravesando el segmento superior del tronco encefálico. Luego se van al cuarto ventrículo, que quiero que se den cuenta que del cuarto ventrículo pueden tener dos vías. La primera es que se vayan por dentro de la médula espinal a través del canal ependimario o canal medular. Este es el canal que está por dentro de la médula espinal para revestir o llenar de líquido cefalorraquídeo la médula por dentro. Y la otra vía es que el cuarto ventrículo tiene tres agujeros que le conectan con el espacio subaracnoideo, que son los dos agujeros de Luschka, o sea, hay un agujero izquierdo y un agujero derecho, y el agujero de Magendie, que es un agujero que está en la línea media en la parte posterior, o sea, aquí del cuarto ventrículo, que esto le va a comunicar exactamente con el espacio subaracnoideo. Aquí lo podemos ver otra vez, y si pasamos de nuevo a cómo funcionaba esto, recordemos que el líquido sale de los plexos coroideos, tercer ventrículo, y mira, aquí atraviesa el mesencéfalo, el acueducto de Silvio. O sea, esto ya es un poquito más anatómico. Este es el mesencéfalo. Si nosotros le hacemos un corte axial, podemos ver que tiene un agujero aquí en la parte posterior, que justamente es el acueducto de Silvio, para pasar a cuarto ventrículo. Cuando vemos el cuarto ventrículo, notemos una cosa, y es que el cuarto ventrículo tiene una forma triangular, como una tienda de campaña. Anatómicamente le vamos a llamar suelo. Este sería el suelo de la tienda de campaña, suelo a la parte o a la cara anterior del cuarto ventrículo. Sí, normalmente si hablamos de suelo tendríamos que decir que sería la parte de abajo, pero no, aquí la anatomía se describe de esta forma. El suelo es la pared anterior, o sea, lo que colinda con la protuberancia, y el techo sería esta parte, esta porción doblada que colinda con el cerebelo, ¿sí? ¿Qué es de importante el cuarto ventrículo? Que mira, el cuarto ventrículo, como ves, puede dejar pasar el líquido cefalorraquídeo por dentro de la médula a través del canal ependimario, que de todos modos esto cuando ya lleguemos abajo se va a salir hacia el espacio subaracnoideo, o salir al espacio subaracnoideo directamente a través de estos tres agujeros, que son los laterales de Luschka. Este de aquí sería el derecho, el izquierdo no se lo ve por el corte de la imagen, y esto de aquí sería el agujero de Magendie, que está en la línea media, en la cara posterior, en la parte inferior del suelo, ¿sí? ¿Qué digo? Del techo del cuarto ventrículo. Luego, el líquido cefalorraquídeo que ingresa en el espacio subaracnoideo rodea la médula espinal por afuera y se puede ir hacia arriba, hacia las estructuras de espacio subaracnoideo que están arriba en la parte superior, en la fosa craneal anterior. Entonces, quiero que noten una cosa. El espacio subaracnoideo tiene un tamaño fijo, tiene un tamaño muy estrecho, pero hay porciones donde se ensancha, donde se colecciona un poco más de líquido cefalorraquídeo. Estas porciones se le van a llamar cisternas, ¿sí? Estas son las famosas cisternas que les vamos a ver acá. Estas son las cisternas, y que son principalmente la que sale aquí en la abertura de Magendie, que es esta que está justamente debajo del cerebelo, se le llama la cisterna cerebelo-medular. Esta va a subir, rodear al mesencéfalo, al cerebelo, sube, y esta es la otra cisterna, la cisterna cuadrigémina, que está de aquí. ¿Por qué se le llama así? Porque justamente está en la parte posterior de los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo, por eso se llama así. En la parte anterior, en cambio, tenemos la cisterna que está delante del puente, o sea, la prepontina, fácil de aprenderse, y arriba del puente está de aquí, que se llama interpeduncular. Se llama interpeduncular justamente, si volvemos a la imagen, porque entre los pedúnculos del mesencéfalo se forma este receso, este espacio, este hueco, que sería el espacio interpeduncular. Ahí sería la cisterna interpeduncular, que la podemos ver aquí.
Y ya para terminar, solo recordemos que el líquido cefalorraquídeo va a seguir subiendo hasta el punto en el que ocupe el espacio subaracnoideo que envuelve a los dos hemisferios cerebrales. Cuando esto pasa, el líquido ya entra en contacto, este es el espacio subaracnoideo, con los senos venosos de la dura madre, como en la imagen que ya habíamos visto antes, para que se pase el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa, como lo podemos ver aquí. Esto que está aquí trabeculado es el espacio subaracnoideo lleno de líquido. Estas son las vellosidades aracnoides. Por aquí el líquido se pasa a los senos venosos, se mezcla con la sangre venosa recogida del cráneo, del encéfalo, de todo esto. Y finalmente lo que va a pasar es que todo va a terminar a partir de principalmente seno sagital superior hacia la prensa de erófilo que se localiza en la parte posterior del cráneo. Aquí se recoge una gran cantidad de la sangre venosa que ya está mezclada con líquido cefalorraquídeo, obviamente. Sería este componente que estoy señalando acá, esta es la prensa de erófilo. Luego la sangre se va hacia los senos transversos, luego hacia los senos sigmoides y finalmente va a atravesar el agujero yugular del cráneo para salir del cráneo como vena yugular interna. Y así terminaría toda la circulación de líquido cefalorraquídeo. Y eso es todo, muchachos, muchas gracias, espero que este video les haya servido. Por favor suscríbanse, no olviden dejar su comentario, si es que tienen alguna duda por favor háganmela saber por los comentarios y suerte en sus estudios. Hola a todos, ¿qué Listo, tal? En esta vamos ocasión entonces, vamos a ahora ver sí. imagen en traumatismo craneoencefálico. Recordando que el trauma de cráneo es algo muy serio que tenemos que tener muy en cuenta, descartar posibles lesiones cerebrales, parenquimatosas, colecciones de sangre, todo porque esto no lo podemos ver a simple vista y tenemos que recurrir a los estudios de imagen. Entonces, Generel y colaboradores sugieren poner, y de hecho esto es un estándar. Listo. A ver, vamos a ver. Ya, ahora, en el examen, como les estaba mencionando, normalmente este líquido cefalorraquídeo es incoloro. Si es que se presenta blanco o purulento, es por algún tipo de infección. Si es rojo, viene a ser presencia de sangre o hay una hemorragia subaracnoidea. Ha habido algún accidente y entonces esto ha generado una hemorragia interna en donde se ha pintado también el líquido cefalorraquídeo de un color blanquecino. ¿Ya? Muy bien. Enturbiamiento es por presencia de bacterias y al haber presencia de bacterias hay un aumento de las células blancas, ¿ya? Hay un aumento de las células blancas. Coagulación debido a una punción traumática, por ejemplo, para poder poner una anestesia y existe un nivel muy elevado de proteínas. Eso no es normal. Normalmente el líquido cefalorraquídeo no presenta coagulación, o sea, debe ser líquido, debe fluir, no debería de ponerse como una gelatina, ¿no? Los valores de densidad, de viscosidad, es de entre 0,01 y 1,06, ¿ya? Listo. Eso es en cuanto al examen. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a compartir lo que es, a ver, un momento. Vamos a compartir lo que es o bueno, voy a colocar en el Classroom lo que es el examen que corresponde, ¿ya? A ver un momentito, por favor, para que puedan resolverlo hasta las 12:30. Es totalmente sencillo, es muy fácil el examen. A ver un momento.